¿Alguien puede contestarme, por favor, para verificar el micrófono? ¿Aló? Buenas tardes, licenciado. Se escucha un poco entrecortado. Ya. Tal dice, Ok, muchas gracias por... eh, vamos a verificar un minutito, por favor. Bien, ojalá ahora. Bien, quiero indicarles lo siguiente. He enviado ya las notas del primer parcial al WhatsApp del grupo de álgebra. Bueno, lo cierto es que si alguien tuviese alguna observación respecto de su nota, nos podemos reunir el sábado a las 6 de la tarde, de 6 a 7, si alguien tiene alguna observación. Entonces, quedaremos en eso este sábado, de 6 a 7, si alguien tiene alguna duda al respecto, porque, bueno, finalmente yo he arrancado del formulario todas estas respuestas y, por supuesto que estas son las notas, ¿no? No he tenido tiempo de verificar sus respuestas, pero ustedes saben bien que es la máquina la que da la nota. ¿Alguien tiene alguna sugerencia, alguna observación, etcétera? Por favor. Entonces, el día de mañana es viernes. El sábado nos vamos a reunir. Mañana, viernes a las 6 de la tarde, yo tengo reunión con álgebra lineal y con ustedes el sábado nos podemos reunir a las 6 de la tarde. Entonces, a través del interno ustedes pueden contactarse a través del WhatsApp. Voy a ir contactándome con los estudiantes, ¿ya? Sí, alguien creo que tenía alguna pregunta, por favor. ¿Sobre cuánto era la nota, Lick? Sobre 30 puntos es la nota. El segundo parcial también va a ser sobre 30 puntos. El examen final, perdón, a ver cómo es la distribución. 30, 30. Bueno, ¿alguien tiene la escala de calificaciones por ahí? Bueno, tengo que buscar. 25, alguien, a ver, un ratito, voy a entrar a mi celular, no lo tengo, qué barbaridad. Un ratito, por favor. Qué tremendo. Bien, tendrán que esperarme unos minutitos. Si alguien nos puede anoticiar la escala de calificaciones, por favor.
¿Está Emanuel por ahí? Quizás él nos puede orientar. A ver, 25, 25, 50, 25, 75, 80. Sí, evidente. 25 puntos. Sí, hay una escala de calificación sobre 20 puntos sobre los trabajos de Internet, que en algún momento yo voy a habilitar, ya tienen la tarea. Sí, sí. Bien, ¿qué pregunta más? Muy bien. Buenas Creo tardes, que Lick. con eso- Sí, dime. Lice, estaba revisando las notas y me he estado Sí, buscando, pero no encuentro. He revisado varias tú, veces. Sí, no qué encuentro mi lamentable. carnet. Eso es lo que yo tengo. Entonces, de todas maneras, el día de mañana te espero, bueno, el sábado, te espero a las 6 de la tarde para que conversemos y me des tus datos para que te lo busque en algún lugar, debe estar. Ya, está bien, Ojalá está hayas bien. enviado al Classroom, aunque sea, ¿no? Sí, Porque, envié mi respaldo al Classroom. ojalá. Entonces, todos esos detalles el día sábado y yo creo que el lunes ya podríamos tener una respuesta bastante concreta sobre tu situación. ¿Alguna Está otra bien. pregunta más? Gracias, Lice. Ya, perfecto, quedamos en eso. Licenciado, una Sí, puede pregunta. suceder. Sí, Para Elías. dar el segundo parcial, ¿no hay que tener algún acumulado de nota? Por ejemplo, unos 30 para pasar o como examen de segundo turno. No, 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 para nada. Lo cierto es que hay que tener una acumulación de notas para entrar al segundo turno que se llama, ¿no? Después de haber reprobado, digamos, a álgebra y haber sumado 35, me parece que la nota mínima. Entonces, tú ingresas al segundo turno. Yo no sé si es 35, podría mentir, quizás es 40. Entonces, entrarías a ese examen de segundo turno. Tienen también todos estos datos, les he enviado ya a la primera clase. Tendría que revisar. No, para este segundo parcial nada, pues no, estás dependiendo todavía, sigues peleando la materia, entonces sería bueno nomás pensar en estudiar y sacar una buena nota, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, licenciado, Muy gracias bien. por la aclaración. Sí, sí. Perfecto. Estoy trabajando el libro de Grimaldi, la parte de números primos. Ok, recuerdo que tenemos que demostrar que hay infinitos números primos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Hemos indicado también una propiedad que, que además de números primos hay los números compuestos, esos números compuestos que no son primos, ¿no? Mayores que uno son los números compuestos, ¿no? Aquellos que no son primos, mayores que uno, entonces son números compuestos y anotamos un lema sumamente importante. El último lema, indicamos que cualquier número que existe un primo que siempre divide a un número compuesto, ¿no? Bueno, eso vamos a repasar un poco. Vamos a anotar de la siguiente manera. Ojalá estén observando la pizarra digital. Muy bien. Perfecto. Entonces, anotemos ese lema, que no lo vamos a demostrar. ¿Qué dice?
Para todo número compuesto, existe un número primo, tal que lo divide, un número primo, tal que divide al compuesto. Este divide al compuesto. Ejemplo, el 10, por ejemplo, es un número compuesto. Entonces, ¿qué primo le divide al 10? Existe un primo, el 2 puede ser. Claro, alguien dice el 5 también, por supuesto. Pero siempre hay, ¿no? Siempre hay. Podría ser 15. Este no es un número primo. Entonces, existe un primo, ¿cuál primo? Que le divide al 15. El 3, el 5, claro. Pero siempre hay. Para cuando n es igual a 20, por ejemplo. Existe un primo, el 2, por ejemplo. El 5, ¿no es cierto? ¿Algún otro primo que le divide a 20? No interesa que haya varios, pero hay uno, al menos uno que le divide, ¿no? Bueno, y aquí viene el siguiente teorema. Teorema dice lo siguiente, que hay infinitos números primos. Infinitos números primos. Bien, hagamos la prueba y lo vamos a hacer por contradicción. Ese es el método que vamos a utilizar para demostrar que hay infinitos números primos. Entonces, si tú demuestras esta proposición por contradicción, lo que tienes que hacer es negar toda esta proposición. ¿Y cuál sería la negación? Que no hay infinitos números primos, ¿no? Entonces, supongamos que no hay infinitos números primos. Bueno, ¿qué quiere decir que no haya infinitos números primos? Que hay un número finito de números primos, ¿no? Entonces, sean P sub 1, P sub 2, P sub n. Entonces hay n números primos, ¿no? Números primos. Ok. Eso quiere decir que no hay infinitos números primos. Que hay números primos, pero en una cantidad finita, ¿no? Bien. Entonces, n números primos. No hay más. Entonces, consideramos que solo hay n números primos. Bien. Bien. Entonces, voy a multiplicar todos estos números primos. Este producto es un número. Le voy a llamar U. U. Yo les pregunto a ustedes, ¿ese U es un número primo o es un número compuesto? ¿Qué tipo de número es U? Voy a ir al curso. Cualquiera de ustedes podría decirme, si multiplican ustedes n números primos y que solo hay n números primos, multiplican, da un número, ¿no? ¿Ese número será primo o será un número compuesto? ¿Qué dicen ustedes?
¿Qué dicen ustedes? ¿Es primo o no es primo? Ok, muy bien. Aquí tengo una respuesta y su compañero dice, no es primo, ¿no? Es un número compuesto. Es un número compuesto. ¿Por qué no es primo? Porque en principio este U es un número distinto a P sub 1, P sub 2, P sub n, que son n números primos, ¿no? El producto de números primos, por supuesto que no va a ser un número primo, ¿no? Entonces, este U es distinto a cualquiera de estos números primos, porque solamente tenemos n, ¿no? Entonces, enfáticamente va a ser un número compuesto, ¿no? Perfecto. Un número compuesto. Aún más, si este producto de números primos le aumentamos más 1, va a ser un número compuesto. A ver, veremos. Veremos qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Supongamos que solamente tenemos dos números primos. Entonces los dos primeros serían el 2 y el 3. ¿Están de acuerdo? Multiplicamos 2 por 3, hemos dicho que es 6. No es número primo, ¿no ve? Si le aumento más 1, no va a ser número primo. ¿Cuánto es 2 por 3 más 1? Esto es igual a 7. Este no es un número primo. Pero alguien puede decir, pero si es. No, solamente tengo dos números primos, ¿no? Por supuesto que este 7 es ninguno de estos dos números primos. Por eso anoto esta expresión de este tipo y enfáticamente digo que es un número compuesto, ¿no? Que no es un número primo. ¿Están de acuerdo? Alguien podría decir, pero ¿qué tal si yo tengo tres números primos? 2, el 3 y el siguiente, el 5. Solamente tengo tres números primos, multiplico 2 por 3 por 5, ¿cuánto es? 30, 15, 30, ¿no es cierto? Bueno, no es un número primo. Si le aumentas más 1, no va a ser un número primo, 31 es la suma. ¿Por qué no va a ser un número primo? Porque solo estoy indicando que tengo tres números primos, ¿no? Cualquier otro número distinto a estos tres números no va a ser primo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ese es el razonamiento que estoy empleando aquí, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, enfáticamente, este U es un número compuesto. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, por el lema anterior, si U es un número compuesto, existe un primo. ¿Cuál será? Pues, porque solamente tengo n. Supongamos cualquiera de ellos. 1, pero, ¿no? P sub 1, ya voy a anotar de esta manera. Digamos P sub 3. Existe un primo P sub 3 tal que por el lema anterior, este P sub 3 divide a n. ¿Están de acuerdo? El lema anterior dice que cualquier número primo divide al compuesto. Como U es un número compuesto, entonces hay un número primo que le divide, ¿no? Muy bien. Además, si P sub 3, yo sé que P sub 3 divide a este producto de números primos. A P1 por P2 por P3 y P sub n. A este producto de todos los números primos, ¿no es cierto? Porque aquí está P sub 3 y este también es P sub 3. Esta expresión es muchas veces, P sub 3.
Entonces, por la parte del concepto de divide, es una propiedad de divide, sucede aquello, ¿no? Evidentemente, el P sub 3 divide a muchas veces P sub 3, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? P sub 3 divide a U, a esta expresión. Luego P sub 3 divide también a este producto. Entonces P sub 3 divide al tercero, ¿no? Por una propiedad de divide. ¿Cuál es el tercero? El 1. Y esto es una contradicción, porque no hay primo que divida al 1, ¿no? Contradicción, porque no hay primo. ¿Qué primo puede dividir al 1? Ninguno, ¿no? Los primos son números mayores que e iguales que 2, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una contradicción, por lo tanto, lo único que me queda concluir es que evidentemente hay infinitos números primos. Infinitos números primos. Hay infinitos números primos. Creo que la demostración es sumamente clara, ¿no? Bien, si alguien tiene alguna pregunta, que la haga, por favor. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna línea de la demostración? Por favor. Siguen observando la demostración, ¿está bien? Licenciado, ¿puedes explicar la última línea, por favor? ¿Cuál? La última línea. La última línea, ya. Simplemente estoy indicando lo siguiente, de que acá tienes el U igual a este producto de primos más 1, ¿no es cierto? Pero estoy agarrando cualquiera de estos primos, porque hay un primo que le divide a este U por el lema anterior, ¿no? El lema anterior indica de que si tienes un número compuesto es que existe un número primo que le divide a este. Entonces, como U es compuesto, tiene que existir un primo. Yo no sé cuál es. Estoy suponiendo que es el P sub 3, ¿no? Podría ser otro primo también, porque evidentemente este P sub 3 divide, tiene que dividir, al menos existe un primo, que sea el P sub 3, que divide a U. Bárbaro, esta parte debería escribir U. Esto debería escribir U. Así es. Entonces, si bien P sub 3 divide a U, entonces también yo sé que P sub 3 divide a este producto de primos, porque ahí como factor tengo a P sub 3. Entonces, el resto sería muchas veces P sub 3, entonces P sub 3 divide esta expresión. Bueno, si hay un P sub 3 que divide a U y hay un P sub 3 que divide a esta expresión, entonces, por la forma en que se presenta esta expresión, concluimos que P sub 3 divide al tercero, ¿no? Es una propiedad de divide. Pero esto no es verdad, esto es una falsedad, esto es una contradicción. No hay primo que le divida al 1, ¿no? Entonces, anoto la contradicción y lo único que me queda concluir es que evidentemente hay infinitos números primos. ¿Ya? Muy bien. Guay. ¿Alguna pregunta más? Creo que está claro el asunto, ¿no? Muy bien. Vamos al curso, si alguien tiene alguna pregunta. Excelente. Ahora vamos a la pizarra. Bien.
Voy a escribir el siguiente teorema, que no lo voy a demostrar, pero es sumamente importante tener presente. Este teorema es referente al algoritmo de la división. Entonces, este es el teorema del algoritmo de la división. Muy bien. Tiene la siguiente presentación. Si A y B son números enteros, con la condición de que B es estrictamente mayor que 0, entonces existen Q y R, que también son números enteros, únicos. Estos Q y R son únicos, tales que A es igual a Q por B más R, donde esta R puede ser mayor o igual que 0, esta R, pero estrictamente menor que B. Bueno, el algoritmo de la división tiene esta presentación. Es muy conocida por nosotros. Bueno, este algoritmo de la división la hemos desarrollado desde escuela, cuando dividíamos dos números, A y B, y alcanzábamos el dividendo, divisor, cociente, ¿no? Alcanzamos el cociente y el resto o residuo, ¿no? R. ¿Están de acuerdo? Cuando esta división estaba bien hecha, cuando R era estrictamente menor que B, ¿no? Eso es lo que está expresado en esta parte. Por supuesto que R puede ser R cero, ¿no? Entonces, si R fuese cero, esta división es exacta, ¿no? Bien. Además, que si bien hemos presentado al algoritmo de la división de esta forma, hemos indicado también de que una división correcta es que verifica que A es igual a B por Q más el resto, R, ¿no es cierto? Por supuesto que esta R puede ser igual a 0 o esta R tiene que ser estrictamente menor que B para que la división sea correcta, ¿no? Un ejemplo es el 7 dividido entre 3 a 2 resto 1. Por supuesto que esta división quiere decir en el fondo que 7 es igual a 3 por 2 más 1, ¿no es cierto? Esta es una forma de verificar que evidentemente la división está bien hecha, ¿no? Entonces, el 1 es el resto. Por supuesto que hay divisiones exactas entre 4 resto 0, ¿no? Esto va a ser una división exacta. Por la forma del algoritmo de la división, esta división está bien hecha cuando el 8 es igual a 2 por 4 más el resto, 0. El resto es más pequeño que el 2, ¿no? Estrictamente más pequeño que el 2. Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? De que el resto sea un número más pequeño que el divisor, ¿no? Más pequeño que el divisor. No puede ser ni siquiera igual, ¿no? Que no sería una división correcta. No sería una división correcta. Ok. Esto no puede suceder. Miren, a ver. 7 dividido entre 3 a 1, 3 al 7, 4. Esto no puede suceder. Donde el resto es más grande que el divisor, ¿no es cierto? Esto no puede suceder. Esa división no está bien hecha.
por la definición del algoritmo de la división es que el resto tiene que ser estrictamente menor que B en este caso, ¿no? Que el papel de B lo está haciendo este 3, ¿no? Entonces el resto tiene que ser estrictamente menor que B. En este caso el 4 no cumple, ¿no?, esa condición de la definición del algoritmo de la división. Claro, alguien podría decir, pero si verifica esta parte, pero no verifica esa parte, ¿no?, de la definición de la propiedad del algoritmo de la división. Perfecto. Además, Q y R son únicos, ¿no es cierto? Q y R son únicos. Bien importante ese hecho, ¿no? Un error, otro error, al dividir 7 entre 3 podría ser el siguiente. 7 dividido entre a 0. 0 por 3, 0. Al 7, 7. Y esta no es una división correcta, ¿no? Porque no verifica esta parte de la definición del algoritmo de la división. ¿Están de acuerdo? Voy al curso. Díganme si están de acuerdo. Entonces, este es el algoritmo de la división. Muy bien. Interesante. Se puede demostrar, por supuesto, pero no es de nuestro interés. Si alguien tiene alguna pregunta. Ya. Todo claro, Lick. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Un minutito, por favor. Bueno, con este concepto vamos a ir a definir lo que es el máximo común divisor, ¿ya? Y hablar del algoritmo de Euclides. Vamos a ver para qué utilizamos aquello. Bien. Vamos a hablar sobre el máximo común divisor. Y en esta parte vamos a hablar sobre lo que es el algoritmo de Euclides. Hemos enunciado el algoritmo de la división. Es distinto al algoritmo de Euclides. Bueno, pero tiene una estrecha relación. Vamos a ver más adelante en qué consiste aquello. Bien, definición. Bueno. Bien, sean, indicaremos, tomamos dos números enteros, que sean distintos ambos de 0, entonces, C, que es un número entero positivo, es el máximo común divisor de A y B, si sucede lo siguiente. ¿Cuándo pues C es el máximo común divisor de estos dos números A y B que son distintos de 0? Si sucede lo siguiente, inciso A. Bueno, para no confundir con... voy a utilizar inciso I. Cuando C divide a A y C divide a B, primera condición para que C sea el máximo común divisor de A y B. Y la segunda condición es que
Eh, ya. Si D divide a A y D divide a B, entonces D divide a C, donde D es cualquier común divisor de A y B, ¿no? Por eso es que D está dividiendo a A y también a B. D es cualquier común divisor de A y B. Entonces, para que C sea el máximo común divisor de A y B, tiene que verificar estos dos incisos, ¿ya? Notación. ¿Y cuál es la notación que generalmente se utiliza para identificar que C es el máximo común divisor de A y B, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir esa notación, ¿no? Para indicar que C es el máximo común divisor de A y B. ¿Y cuándo C es el máximo común divisor de A y B? Cuando verifica estas dos propiedades, ¿no? El C divide al A, el C divide al B, ¿no? Y si hay un D que divide a A y un D que divide a B, entonces ese D tiene que dividir a C, ¿no? Ya, ok. Entonces, bajo ese criterio decimos que C es el máximo común divisor de A y B. Bien, muy bien. Bueno, daremos un ejemplo. Ahora, a ver. Determinar el máximo común divisor, ahora de cuánto, de 12 y 20. Quisiéramos determinar el máximo común divisor de 12 y 20. Máximo, el más grande común divisor de 12 y 20. Bueno, entonces pongamos solución. En esta partecita voy a anotar los divisores positivos del 12, ¿ya? Por ejemplo, el 1, ¿no es cierto? El 1 le divide al 12, ¿no? ¿Qué número más? Si me ayudan, por favor. El 2 le divide al 12. ¿Algún otro número más, por favor? Ayúdenme. 3, 4, 6, 12. Ya. 3 le divide al 12, el 4 también le divide al 12, el 6 le divide al 12, y el 12, evidentemente, ¿no? Son todos los divisores, porque son los divisores positivos. Divisores positivos. También hay los divisores negativos, ¿no? Por otro lado, los divisores del 20. Nuevamente los divisores positivos, el 1, el 2, el 3 no, el 4, el 5, el 6 no, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 no, el 12 tampoco, el 13 no, el 14 tampoco, el 15 no, el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20. Nuevamente, estos son todos los divisores positivos del 20, ¿no? Tienen los divisores negativos también. No los escribimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ambos conjuntos vamos a seleccionar los divisores comunes. Los divisores comunes al 12 y al 20. No hay más, ¿no es cierto? El más grande de los divisores comunes es el 4. Por lo tanto, el máximo común divisor del 12 y el 20 es el 4. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta manera como se obtiene el máximo común divisor
de dos números, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? No es muy difícil este hecho, ¿no? En principio escribo los divisores positivos del 12 y del 20, escojo los comunes y el más grande de ellos. Ese es el máximo común divisor de 12 y 20. ¿Por qué es el 4 el máximo común de 12 y 20? Porque seguramente este 4 verifica la definición de máximo común divisor, ¿no? Entonces, prueba, aquí mismo voy a, por favor, hacer la prueba, inciso I. Prueba, voy a ver la definición, ¿no? Para hacer la prueba, para verificar que evidentemente es el 4, el máximo común divisor de A y B, voy a ver en esta partecita, y acá la segunda definición, ¿ya? Entonces, voy a utilizar, por favor, este mismo cuadro para verificar que evidentemente el 4 es el máximo común divisor de 2 y 20. Si C es el máximo común divisor de A y B, entonces este C tiene que dividir al A y tiene que dividir al B. En este caso, el 4 tiene que dividir al 12, como es verdad, y el 4 tiene que dividir al 20, también es verdad. Entonces, verifica, ¿no? El primer inciso, bien. El segundo inciso, yo no sé cuál es ese D, pero finalmente ese D tiene que dividir al 4 para que sea el 4 el máximo común divisor de 12 y 20. Entonces, ¿qué tengo que verificar? Por demostrar esta implicación, que D divide al 12 y D divide al 20, entonces el D tiene que dividir al 4, ¿no? Esa implicación quisiéramos verificar. Muy bien. Entonces aquí, ¿cómo verificamos una implicación? Se acepta la hipótesis y tenemos que arribar a la tesis, ¿no es cierto? Bueno, entonces aceptaremos la hipótesis D divide a 12 y D divide a 20, ¿no? Tengo que demostrar que el D divide al 4. ¿Eso qué quiere decir? Por definición de divide, que el 4 es igual a D por algún U, donde U, por supuesto que es un número entero, ¿no? La definición de divide, ¿no? Quisiéramos llegar a una expresión de este tipo para decir, claro, el D divide al 4, por lo tanto, hemos verificado esta implicación. Por lo tanto, el 4 verifica el I y el 2I es el máximo común divisor de 12 y 20, ¿no es cierto? Bien, entonces, como el D divide al 12, por definición de divide, el 12 es igual a D por U sub 1, donde U sub 1 tiene que ser un número entero. Y también el D divide al 20, eso quiere decir que el 20 es igual a D por U sub 2. Este U sub 2 es un número entero, ¿cierto? Bien, pero ¿cómo le digo a 4 igual a D por U? Wow. Y ahora, ¿cómo llegamos a eso? ¿Qué tal si multiplico esta igualdad por 2? ¿Qué voy a tener en el primer miembro? Voy a tener 24, ¿no? Y en el segundo miembro, 2 veces D por U sub 1. Entonces, teniendo 24, le voy a quitar a 24 20. Entonces, lo que voy a tener es 4 nomás, ¿no es cierto? Esto es igual a 2D U sub 1 menos D U sub 2. ¿Están de acuerdo? El primer miembro de esta expresión ya lo tengo aquí. Ahora voy al segundo miembro. Pero esto es igual. Entonces, factorizo el D y lo que me queda es 2 U sub 1 menos U sub 2. Bueno, tiene la misma forma. Pero este U, el otro factor que acompaña a D, tiene que ser un número entero. ¿Será un número entero esta expresión? El 2 es un número entero. U sub 1 también. El producto 2 por U sub 1 es un número entero. U sub 2 es un número entero. Cuando tú restas dos números enteros, sigue siendo un número entero, ¿no es cierto? Entonces, has demostrado que evidentemente el D divide al 4, por lo tanto, has demostrado todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente, es el máximo común divisor de 12 y 20. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, que abra su micrófono y quisiéramos escucharlo. Voy a volver a la pizarra, ¿no? Si alguien quiere que le explique alguna línea que no se ha entendido, está sumamente claro todo lo que se ha escrito, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, con esa explicación, por supuesto que voy a hacer el siguiente ejemplo, inmediatamente, ejemplo, determinar el máximo común divisor. Ahora voy a la anterior página. Hemos hecho de 12 y 20, ¿no es cierto? ¿Qué tal si le aumentamos un dígito, un cero más a ambos números? Estaríamos hablando de 120 y 200. Siguiente. De 120 y 200. Quisiera el máximo común divisor de 120 y 200. Bueno, con la misma técnica tendríamos que hacer, ¿no es cierto? Anotar todos los divisores 2. Yo no sé si el 3, el 4, wow, es un gran problema, ¿no? Y análogamente, los divisores del 200, ¿no? Y se nos problematiza la solución, ¿no? Se observa que este método es muy laborioso. Entonces, lo que vamos a hacer es que más adelante vamos a utilizar otra técnica para encontrar el máximo común divisor de 120 y 200, ¿ya? Punto. Más adelante, lo que vamos a hacer es alivianaremos la solución bajo otra técnica. Entonces, lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Pero lo que voy a escribir es el siguiente teorema. El siguiente. Para cualquiera AB, que son números enteros positivos, existe un único C que pertenece a los enteros positivos, que es el máximo común divisor de A y B. De A y B. Entonces, cuando nosotros determinamos el máximo común divisor de dos números, este máximo común divisor es único. Eso es lo que dice la teoría, ¿ya? Vamos a aceptar que así es, ¿ya? No vamos a demostrar, pero lo que sí voy a demostrar es la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es sumamente interesante. Teorema. Si A divide a B, entonces A es igual al máximo común divisor
de A y B. ¿Ya? El número que divide a otro, ese es el máximo común divisor de estos, ¿no? Ejemplo, antes de demostrar, sí, hay que demostrar esto. Por ejemplo, el 2 divide al 10, ¿están de acuerdo? Entonces, el 2 es el máximo común divisor del 2 y el 10. ¿Por qué? Porque cumple, verifica la definición. El 2 divide al 2 y el 2 divide al 10, ¿no? Y vamos a ir a demostrar en forma general que evidentemente verifica este teorema la definición de máximo común divisor en el que A es el máximo común divisor de A y B, ¿ya? Entonces el teorema tiene esta dirección. Por ejemplo, el 3 divide al 21, eso quiere decir que el 3 es el máximo común divisor entre el 3 y el 21, ¿no? El número que le divide. ¿Ya? Bien, entonces demostremos este teorema. Aquí tengo una hipótesis y tengo una tesis, ¿no es cierto? Se acepta la hipótesis. Prueba. Sea A divide a B. ¿Qué tengo que demostrar? Que A es el máximo común divisor de A y B. Indicar que A es el máximo común divisor de A y B, eso quiere decir dos, por definición de máximo común divisor. Inciso I, el A divide al A y el A divide al B, ¿no? Inciso 2i, que si el D divide al A y el D divide al B, entonces el D divide a A. Eso quisiéramos demostrar, ¿no es cierto? Para decir que A evidentemente es el máximo común divisor de A y B. Entonces tengo una hipótesis y tengo una tesis. Mi tesis es equivalente a dos incisos, ¿no? El primer inciso. Yo sé que A divide a A. Eso es verdad. Y además, por hipótesis, yo sé que A divide a B. Entonces está demostrado el primer inciso, ¿no? No hay necesidad de verificar. Porque tengo aquí una hipótesis que dice que A divide a B. Entonces, he reunido estos dos datos. Y está verificado. Voy a verificar el inciso sí. Por supuesto que se acepta la hipótesis. Y tengo que alcanzar la tesis, ¿no es cierto? Pero aquí, por la propiedad de la simplificación, alcancé la tesis. Por lo tanto, lo único que me queda por concluir es que evidentemente el A es el máximo común divisor de A y B. ¿Ya? Entonces, siempre, para demostrar que A es el máximo común divisor de A y B, he utilizado, miren, la definición de máximo común divisor. Y ese va a ser el juego en los problemas que ustedes tengan, ¿no? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bien. Una observación importante acá es lo siguiente. También se puede demostrar, por supuesto, pero lo voy a escribir como una observación. Ya. El máximo común divisor de A y B es lo mismo que el máximo común divisor de B y A. Entonces, esas expresiones son iguales, ¿ya? Bien, por otro lado, uno le voy a llevar a este 2. Cuando A y B son números enteros positivos, el máximo común divisor de menos A, B es lo mismo que el máximo común divisor
de A, menos B. Y esto es lo mismo que el máximo común divisor de menos A, menos B. A su vez, este es igual al máximo común divisor simplemente de A y B. ¿Ya? Perfecto. Bien. Perfecto. Muy bien. Bueno. Voy a escribir el siguiente teorema. Teorema. Bueno, creo que antes la definición. A ver. No. El siguiente teorema. Ya. Si C es el máximo común divisor de A y B, entonces existen R y S, que son números enteros, tal que esta C se escribe como combinación lineal, como combinación del R con el A más del S con el B. A esto se llama como combinación lineal de A y B, ¿no? Bien. Entonces C se puede escribir como combinación lineal, porque siempre existen, ¿no? Si C es el máximo común divisor de A y B, siempre existen dos números tales que C se puede escribir como combinación lineal de A y B. Siempre existen R y S, ¿no? Muy bien. Bien. No voy a demostrar este teorema, pero lo voy a utilizar en la demostración del siguiente teorema. Previamente voy a escribir la siguiente definición. Los enteros A y B son primos relativos si el máximo común divisor de estos dos números es 1, ¿ya? Es 1. Ejemplo. Por ejemplo, el 3 y el 5. El 3 y el 5 son primos relativos. ¿Por qué? Bueno, pues, bien, los divisores del 3, el 1 y el 3, ¿no es cierto? Y los divisores del 5, el 1 y el 5. Entonces, el 1 es el común divisor, el más grande común divisor. Entonces, el 1 es el máximo común divisor del 3 y el 5. Por lo tanto, si es así, el 3 y el 5 son primos relativos. Son primos relativos. Bueno, si el máximo común divisor de dos números es 1, entonces estos números son primos relativos. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Muy bien. Eso es una definición. Bien, en la siguiente página voy a escribir el siguiente teorema. Teorema. Si el máximo común divisor de A y B es 1, es decir, que A y B son primos relativos, esto sucede si y solo si, y solo si, es que existen dos números que son enteros, tales que este 1 se puede escribir como combinación lineal de A y B. Entonces, R por A más S por B.
Este teorema sí la vamos a demostrar, prueba. Este teorema tiene algún parecido con el teorema anterior. Voy a la siguiente página y el teorema anterior tiene esta presentación. Si C es el máximo común divisor de A y B, entonces no hay un sí solo sí aquí, ¿no? Es un entonces. Existen dos números R y S, tales que este C es combinación lineal de A y B. Eso es lo que dice este teorema. Ahora, el teorema que vamos a demostrar es muy parecido, ¿no? Porque el 1 es el máximo común divisor de A y B, pero dice sí, solo sí existen dos números tales que el 1 es combinación lineal de A y B, ¿no? Entonces, este sentido vamos a demostrar en principio, entonces ese sentido, esta expresión sería mi hipótesis y esta expresión sería mi tesis, ¿no es cierto? Pero ese sentido del teorema, ¿no es cierto?, es la expresión del anterior teorema. El papel de C lo está haciendo 1, y si fuese así, si C fuese 1, entonces concluiríamos que existen R y S tales que ese 1 se escribe como combinación lineal de A y B. Eso es lo que está expresando este sentido de la implicación, ¿no? Entonces, esto está demostrado por el teorema anterior. Aquí utilizo el teorema anterior para decir, sí, evidentemente, ¿no? Si el máximo común divisor de A y B es 1, entonces existen dos números R y S, tales que el 1 se puede escribir como combinación lineal de A y B. Nos faltaría demostrar este sentido, ¿no? En ese sentido, esta sería mi hipótesis, en el que el 1 es igual a la combinación lineal de A y B, ¿no es cierto? Para el que, donde R y S existen y son números enteros, lo que tendría que demostrar es la tesis. En este caso, voy a demostrar que el máximo común divisor de A y B es igual a 1. Eso es lo que había que demostrar, ¿no ven? El sentido, este sentido del teorema no está demostrado aún. Entonces, lo que vamos a demostrar es que evidentemente el 1 es el máximo común divisor de A y B. Bueno, si es así, es que este 1 verifica dos propiedades, que el 1 divide al A y el 1 divide al B, y si el D divide al A y el D divide al B, entonces el D divide al 1, ¿no? Por definición de máximo común divisor, ¿no? Entonces, el primer inciso no hay nada que demostrar. El 1 divide al A y el 1 divide al B. El 1 divide a cualquier número entero, ¿no? Entonces esa proporción es verdadera. El segundo inciso es que hay que demostrar esta implicación. Se acepta la hipótesis D divide a A y D divide a B. Tenemos que demostrar que D divide a 1. Entonces, puedo anotar por acá, por demostrar que D divide a 1, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el 1 se puede escribir como D por alfa, donde alfa es un número entero. Quisiéramos llegar a una expresión de ese tipo para decir que hemos alcanzado la tesis, que D divide a 1. Muy bien. Bueno, nos dejaremos llevar por lo que tenemos. D divide a A. Eso quiere decir, por definición de divide, que A se puede escribir como alfa 1 por D, ¿no? Y D divide a B, que B se puede escribir como alfa 2 por D, ¿no? Ok, ¿cómo alcanzo que 1 es igual a D por alfa? Porque esto es lo que quiero alcanzar. Aquí quisiera llegar, ¿no? Bueno. Bien. Lo que voy a hacer es multiplicar por R y este B por S. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando yo multiplique por R, lo que voy a tener es A por R y acá abajo voy a tener B por S. Voy a sumar y ese va a valer 1, ¿no? De esa manera voy a alcanzar este 1. Entonces, si multiplico por R, lo que voy a tener es AR igual a alfa 1D por R. Y si multiplico por S, voy a tener B por S, alfa 2D por S, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer es sumar para
utilizar esta expresión. Voy a sumar, ya en esta parte voy a continuar. Sumamos y lo que voy a tener A más R más B más S, esto es igual a alfa 1 de R más alfa 2 de S, ¿no es cierto? Pero esto vale 1. Todo esto vale 1 y esto es igual. Bueno, voy a factorizar el D en ambos términos. Lo que me va a quedar es alfa 1R más alfa 2S. Fíjense, esta expresión es muy parecida a la roja, ¿no? 1 igual D por alfa. Bueno, el otro factor que acompaña D es un número entero. Si este es un número entero, por lo tanto, he demostrado que D divide a 1. He demostrado el 2i, ¿no es cierto? He demostrado que el 1 es evidentemente el máximo común divisor de A y B. He demostrado, pues, este sentido de la implicación, ¿no? Entonces, alfa 1 es un número entero. Tiene que ser, ¿dónde está? Aquí está. ¿Dónde está este? Debería anotar aquí que alfa 1 es un número entero, ¿no? Porque D divide a A. Y por eso es que A escribes como alfa 1 por D, donde alfa 1 es un número entero y alfa 2 también es un número entero. R es un número entero, ¿no? ¿Dónde está que R sea un número entero? Ya por hipótesis, ¿no? R y S existen, dice, ¿no? Aquí están números enteros. Es el producto de estos dos números enteros, es un número entero. Análogamente acá, la suma de números enteros es un número entero. Por lo tanto, evidentemente, este D divide a 1, ¿no? Entonces, está bien demostrado. Se ha demostrado el teorema, ¿no? En ambas implicaciones, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer. Quizá puedo asegurar de que los problemas del examen van a estar direccionados con este tipo de ejemplos, ¿no? Es muy importante que vayan entendiendo y porque definitivamente van a tener que manejar estos conceptos, ¿no? Muy bien, muy bien. Uh-huh. Bueno. Bien. Voy a dar alguna pregunta. A ver, no, algo escrito porque parece que son muchos tímidos. Podríamos estar conversando, que me pregunten, podría estar repitiendo, algún, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Bueno. Bien. Vamos a dar un ejemplo. Ejemplo. Y en este ejemplo vamos. Un minutito, por favor. Ya. Bien, daremos un ejemplo en esta parte. Nos piden, oh, ya, no. Entonces tenemos que hacer el siguiente teorema antes de... ¿Sí? Ok. Ya, voy a borrar esta parte. Vamos al siguiente. Teorema. Este es el tema
algoritmos. Muy bien. Es lo siguiente. Si B son números enteros positivos, lo que vamos a hacer es aplicar el algoritmo de la división. Aplicamos el algoritmo de división. Entonces, ¿de qué manera? Si tú tienes A y lo divides entre B, esa división es a Q sub 1 y el resto E1, una primera división. Y ya. Entonces, ustedes saben bien que esto en línea la podemos escribir como A es igual a B. Porque esta primera división va a ser mayor que 0, no va a ser igual a 0, ¿no? Mayor que 0, pero tiene que ser estrictamente menor que B, ¿no? Para que la división sea correcta, ¿no? Luego, la siguiente división va a ser agarrar estos dos números, el más grande es B, voy a dividir entre R1, y voy a tener un cociente Q sub 2, y resto R sub 2. Entonces, eso voy a escribir como B es igual a R1 por Q sub 2 más R2. Por supuesto que el resto R2 tiene que ser estrictamente mayor que 0, pero más pequeño que R1, ¿no? Para que la división sea correcta. Entonces, nuevamente voy a relacionar estos dos números. R1 es más grande que R2, ¿no es cierto? Lo voy a dividir y voy a tener el siguiente resultado. Por lo tanto, ¿no es cierto? En línea, esto lo puedo escribir como R1 es igual a R2 por Q sub 3, ¿no es cierto? Más R3, donde por supuesto que el resto es estrictamente mayor que 0, pero más pequeño que R2. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Podemos ir avanzando. Bueno, bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a pedir que escriban la línea RI, ¿no? Que va a ser la división entre R y menos 1, perdón. Más 1, más porque escriban esta línea. ¿Cómo sería esa división de RI en menos 1? Hola. Bueno, simplemente tendrían que generalizar, ¿no es cierto? Porque esta línea sería la división de RI entre RI más 1 y tendría que haber un Q y un resto, ¿no? Pero este Q, ¿cuánto tendría que ser? Díganme. Bueno, este Q, ¿qué índice tendría que tener este Q? ¿Qué índice este resto, no? Ahora, entonces tendría que ser Q sub I más 2, ¿no es cierto? Porque a este índice le estamos aumentando más 1
Aumentamos a este índice, entonces tendría que tener índice I más 2, más, y este es esto, también tendría que ser E de I más 2. ¿Están de acuerdo? Donde E Licenciado, de I no más está 2 es compartiendo la estrictamente pantalla. menor. Licenciado, no está compartiendo la ¿Así? pantalla. Un momento, por favor. Ya, muy bien. Voy a volver a... Muchas gracias por la... Ok. Ya. Ok. ¿Qué tal ahora? Ya se Bueno, ve, estoy licenciado. haciendo las divisiones sucesivas. Ahora sí, ya, ok. He agarrado dos números y estoy aplicando el algoritmo de la división A entre B a un cociente Q sub 1 y esto es de 1. Y esta división la estoy escribiendo en línea. Y así sucesivamente, ¿no? Luego agarro estos dos números. Perdón. B y R, ¿no? Donde B es más grande que R sub 1. Entonces divido B entre R sub 1 y nuevamente hay un cociente y un resto, ¿no? Disculpen, por favor. Un minutito, por favor, ¿ya? ¿Algo que leer? ¿Qué tal, gente? ¿Qué novedades? ¿Ya? Ya. Pero ellos tienen consejo ejecutivo. Ya. Ah, ya, eso es lo más importante. Sí. Ya, perfecto. Ahora, este muchacho Alejandro, Sí. Alejandro, me parece que ya consiguió una beca. Perfecto. ¿Ya? Entonces, su gran problema es que el académico tiene que tener lo antes posible. Y ha averiguado, y la última fecha que le permite para presentar su papeleo para la defensa es el 12 de noviembre. Sí, el 12 de noviembre. Ya. Ya. Yo estaba pensando que podíamos hacer un esta semana y la siguiente. Ahora, perdón, gente, Sí. ¿tú le has sugerido esa situación al doctor Belgus? Sí, le he dicho que estaría bien. Si podemos, si tenemos el tiempo, Sí. que nos acomodemos esta semana y la siguiente tal vez para hacerlo todo. Ya, ahora, otra cosita más. Sí. Entonces, esperar un rato. ¿Hasta el 12 de qué? ¿De noviembre o de diciembre? Ya, para que defienda en diciembre, algo así, la primera semana de diciembre. Estas cosas toman tiempo, ¿sabes? Sí, es un gran lío. Ahora, ya, perfecto. Yo no sé si me has preguntado que no va a haber ningún problema, etcétera. Entonces, sí vamos a proceder. El detalle es que haya alguna observación, porque imagínate si no hay consejo, si no hay nada, esos documentos de validación y todo eso no van a servir, porque tienen que ir, creo que llegan esos documentos hasta el consejo facultativo, porque finalmente el título y la hora y fecha lo dan los del consejo facultativo. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Sí, me ha dicho que está todo a nivel ejecutivo, o sea, como no pueden el consejo, Sí. están tomando decisiones a nivel ejecutivo, como me has dicho, ¿no? Claro que sí. Entonces, está procediendo así con todas las tesis, con las demás tesis. Ah, perfecto, ya, entonces, sí, es bien importante ese hecho porque imagínate que nosotros demos todo y se estanque, ¿no? Por ciertos trámites. Bueno, ya. Entonces, haremos lo siguiente, ¿ya tienes el documento? Ya. Sí, Alejandro, que nos manda el papel
Sí, es importante eso, que nos los mande por PDF. Le daremos una miradita, una mirada, y en el transcurso de las exposiciones, si hay que modificar algo, lo tendría que ir modificando, pero previamente lo veremos su documento. Bueno, ¿en qué fecha estamos hoy? Es 4, ¿no? Más 7, 11. Entonces, tiene tiempo, la gente tiene tiempo. Entonces, nosotros podríamos ver hasta el día lunes o martes su documento, si es que nos los envía este fin de semana para verlo. Y yo creo que el lunes podemos ponernos de acuerdo en su exposición. Podría empezar el martes y ver si anda muy bien todo esto. Entonces, sí podríamos alcanzar hasta el 12, y si no, entonces podríamos solicitarle que, por favor, trabaje hasta la primera de enero, que sería conveniente. Ahora el problema es este, que, bueno, nosotros le podemos dar, ¿cómo será el...? Veremos el documento, ¿no? En función de eso, bueno, pues, ahora podemos tener la apertura de que así sea. Entonces, tenemos el documento, podríamos discutir, sí, este sábado, a ver, un ratito, por favor, el sábado, el domingo no puede ser, gente, en la mañana, tipo 8, de 8 a 9, inclusive 9:30. Sí. Sí, entonces haremos lo siguiente. Concretamente, Helder, hay la posibilidad de que sí podamos nosotros dar el documento positivo hasta el 12. Hay la posibilidad. Eso en función del documento que ha elaborado ya Alejandro, ya debe tener terminado, y de las exposiciones. Tú ya lo has visto, ¿no? Ok, bueno, entonces podemos coordinar de esa manera, pero con esa apertura, que sí hay la posibilidad de que terminemos y de que se defienda ya en el mes de diciembre este documento, pero en función siempre al trabajo que él ha realizado, ¿no es cierto? Ya. Ya. Sí, ya. Entonces, por eso decía, sí. la idea era que sus exposiciones sean por Ya. Wow, ya. una última opción podría ser Ya. Si pensamos en 3 sesiones, ya no estamos entonces demasiado. Ya. A ver, le digo, ¿por qué no hacemos eso? El domingo, en la mañana, el lunes podría ser en la noche, Helder, tú creo que podrías sacarte tiempito. Sí, el lunes en la noche a las 7, de 7 a 9, sí. Luego el martes podría ser también, ¿no? Y si se quiere un poquito de tiempo, igual en la noche. Sí. Y el miércoles, por si acaso, ¿no? Porque estamos pensando en 3 sesiones. Y necesitamos una última sesión el miércoles para que nosotros el jueves a primera hora presentemos un informe, ¿no? De que sí, sí. Perdón, el miércoles sí. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, bueno, nosotros estamos pensando en 4 sesiones, pero preguntarle en cuántas sesiones más o menos el y podemos hacer 4, ¿no? Entonces, y también en función de cómo lo prepare, entonces podríamos dar el visto bueno el día jueves, y habría que ser sincero también con él,
decirle de que si es que le faltara algo, entonces él tendría que pensar en enero. Y bueno, no creo que, como tú dices, le falte mucho, entonces va a poner mucho más empeño y digamos más ¿cierto? Sí. Ya, el domingo a las 8, así es. Ya, de 8 a 9:30, entonces habría que indicarlo eso de esa manera, que por favor, y que mande un mensajito si se han puesto de acuerdo, entonces el día domingo de 8:30 y el temario, ¿no? Una edición, etcétera, ¿ya? Sí, que te pongas digo, propiedades de alterosbería, etcétera, ¿no? Y sería bien así. Y que mande todo, porque creo que no voy a bajar mañana a la casera, pero ya sería bueno tenerlo ya en directo, ¿no? Sí, voy a ver ahí. Saludos, hombre, ¿ya? Ojalá te pongas de acuerdo. Ojalá te pongas. Ya, chao. Gracias. Chao. Bien, disculpen, por favor. Entonces, estamos haciendo las divisiones sucesivas. Bueno, voy a ir al curso. ¿Se observa correctamente la pizarra? ¿Aló? Sí, licenciado, se ve. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, vamos a seguir dividiendo todavía. Entonces, este es el índice I más 2 y este tiene índice I más 2. Por supuesto que vamos a alcanzar divisiones sucesivas hasta lograr una división exacta, ¿ya? Bueno, entonces voy a la siguiente página. Bien, y así sucesivamente. Estoy en esta división. Rx menos 3. Esto es igual a K menos 2 multiplicado por K menos menos puesto que K más pequeño que K menos 2. ¿No? Y seguir la división, que va a ser igual a por sub K, y finalmente menos una división
Entonces, permanentemente hacemos esa división, ¿ya? Bueno, la demostración no es muy difícil, no lo voy a hacer. Lo cierto es que voy a hacer un ejemplo para graficar lo que significa el teorema, el algoritmo de Euclides. Ejemplo, ¿para qué sirve? El máximo común divisor de 250 y 111. Son números grandes, ¿no es cierto? ¿Ya? Perfecto. La página anterior. ¿Cuál es el Licenciado, no sentido estoy del compartiendo pantalla. algoritmo de Euclides? Las divisiones, agarramos dos números. ¿Perdón? Licenciado, no estoy compartiendo pantalla. Ya. Entonces, que permanentemente tengo que hacer esto. Ya ojalá ahora estén observando. Es decir, ¿para qué sirve el algoritmo de Euclides? ¿Dónde está la página? Esta es. A través de división común divisor de A y B, y va a ser el último resto distinto de cero, ¿no? La última línea corresponde a la división exacta porque su resto es cero. Ese anterior, cuyo resto es RK, va a ser el máximo común divisor de A y B. ¿Ya? Muy bien. Voy a dar el siguiente ejemplo. Ejemplo, nos piden determinar el máximo común divisor de 250 y si voy a poner solución y voy a utilizar el algoritmo de Euclides. Algoritmo de Euclides. Por el algoritmo de Euclides. ¿Qué tengo que hacer? 8 va 1. Eh, 2 por 1, 2 más 1, 3 al 2. El 28 es más pequeño que el 100, entonces esta división es correcta. Y luego voy a dividir 111 entre 28, ¿no? Bien, a 3 por 8, 24. 24 al 31, 7. Va a 3. 2 por 3, 6 más 3, 9. Al 11, es más pequeño que 28. Esta división es correcta. Voy a dividir el 28 entre el 27. A 1 resto 1. Esta división también es correcta. Finalmente divido el 27 entre 1 a 27, resto 0, ¿no? Por lo tanto, el último resto distinto de 0, por lo tanto, el máximo común divisor de 250 y 111 es el último resto distinto de 0, ¿no? Entonces, en este caso, este es el último resto que no es 0, distinto de 0, 1, entonces, ¿no? El máximo común divisor de 250 y 111 debe ser 1. Entonces, ahora sí pueden ustedes resolver el problema pendiente, ¿no? Que hemos dejado obviamente para determinar el máximo común divisor de esos dos números. Utilizan pues el algoritmo de Euclides, ¿no?
las divisiones sucesivas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, sabemos por un teorema que es máximo común divisor en este 250 y 111 igual a 1, entonces existen dos números X y Y, tales que con estos los puedes escribir, uno puedes escribir como combinación lineal de 250 por X más 111 por Y, ¿no es cierto? Si existe, ¿cuánto vale X y cuánto Y? Así es como indica ese teorema que hemos escrito anteriormente. Vamos a repasar que nos referimos a este teorema. Si C es el máximo común divisor de IB, entonces existen dos números R y S, tales que este C se puede escribir como combinación lineal de A y B con estos números, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ahora, para este ejemplo particular, voy a resolver cuánto vale X y cuánto vale Y, conociendo el máximo común divisor de estos dos números, que es 1. Es que este 1 se puede escribir como combinación lineal de 250 y 111. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Yo no sé si con seguridad van a tener un problema de estas características en el examen. Yo no sé, pero tienen que aprender esto porque hemos encontrado el máximo común divisor de 250 y 111, que es 1. Además, por la teoría puedo decir que el 250 y el 111 son primos relativos, ¿no es cierto? Porque su máximo común divisor es 1. Ahora bien, ese 1 lo puedo escribir como combinación lineal de 250 y 111. Si lo puedo escribir, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos este problema? En principio, esta división la van a escribir de esta manera. En línea, ¿no? 250 es igual a 2 por 111 más el resto 28. Otra división va a ir con 11 igual a 28 por 3, ya. O 3 por 28, no hay ningún problema, más el resto, ¿no es cierto? Y esta división la pueden dividir como 28 igual a 1 por 27 más 1. Bien. Finalmente, por supuesto que el 27 las escriben como 1 por 27. Bueno. ¿Cómo escribirían el 1 como combinación lineal de 250 y 111? Eso significa hallar cuánto vale X y cuánto vale Y. Entonces, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Bueno, ¿cómo lo hacemos ahora? Lo cierto es que vamos a despejar el 1 acá. Y lo que voy a tener es 28 menos 1 por 27. Estarán de acuerdo ustedes, ¿no? Ok. Bien. En la siguiente línea, voy a despejar 27. Ya, voy a despejar 27 y lo que voy a tener es lo siguiente. Entonces voy a sustituir acá. En lugar de 27, voy a escribir 111 menos 28, ¿estarán de acuerdo? Es decir, en 27 estoy sustituyendo por 111 menos 28 por 3. Ok. Entonces, aquí hago el desarrollo. Entonces, 1 por 111, menos por menos da más, 28 por 3. ¿Ok? Entonces, aquí tengo términos semejantes. Entonces, lo que voy a tener es 28 por 4. ¿No es cierto? Porque si factorizan el 28, es como si factorizaran el 28, 1 más 3, eso significa 4. Y tienen 1 por
Sí, no la toca, ¿no? Bien, ahora finalmente voy a utilizar esta línea, que sería la primera. En el que voy a utilizar el 28 y eso voy a sustituir aquí. En lugar de 28, tengo 250 menos 2 es 111, ¿cierto? En lugar de 28, multiplicado por 4. Menos, esto es igual, el 4 por el 250, lo voy a escribir así. Menos 250. Bien, estos términos son semejantes por el 111, ¿no? Entonces, lo que voy a tener es 250 por 4 y sumamos, esto es menos 9 por 111, ¿no? Fíjense, esta expresión tiene esta forma, donde x vale 4, ¿cuánto vale y? Vale menos 9, ¿no? Y de esa manera encontramos cuánto vale x y cuánto vale y, ¿no? Es decir, el 1, que es el máximo común divisor de 250 y 111, es evidente que lo podemos escribir como combinación lineal de 250 y 111. En ese sentido, x vale 4 y y vale menos 9, ¿no es cierto? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, sería bien que me la hagan, por favor. Si estos problemas posiblemente estén presentes en el examen. Posiblemente estén presentes en el examen. Muy bien. Bien. Voy al curso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. Ok, muy bien. Ajá. Bien. Hablemos sobre el mínimo común múltiplo. La siguiente clase, a ver en qué tiempo estamos. Podríamos hacer esto de ecuaciones diofánticas y todo, ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, finalmente voy a escribir lo siguiente, el mínimo común múltiplo, ¿ya? Definición. El mínimo común múltiplo de A, B es igual a C, si y solo si sucede lo siguiente. Entonces, en este caso, pues, todo lo que al máximo común divisor, ¿no? En el máximo común divisor, el C divide al A y el C divide al B. En este caso, el A divide al C y el B divide al C. La segunda propiedad es que si el A divide al D y el B divide al D, entonces el C divide al D, ¿no? Entonces, esa es la definición de mínimo común múltiplo. Y finalmente quiero tener con este teorema es lo que va a pertenecer a los positivos. Entonces,
el mínimo común múltiplo de A y B multiplicado por el máximo común divisor de A y B, esto es igual a A por B, ¿ya? Este teorema es importante, por ejemplo, para cuando nos pidan determinar el mínimo común múltiplo. A ver, buscaremos un ejemplito que hicimos. De 250 y 111, por ejemplo. De 250 y 111, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema, no? Sabemos el máximo común divisor de 250 y 111. Lo hemos calculado y eso es 1, utilizando las divisiones sucesivas, ¿no? Entonces, sustituimos acá, ¿no? Entonces, en la fórmula del teorema, ¿no? El mínimo común múltiplo de 250 y 111 multiplicado por el máximo común divisor de 250 y 111 por 1, esto va a ser igual a A por B, es decir, al producto de 250 por 111. Entonces, el 1 multiplicado por cualquier expresión es la misma expresión, y de esta manera estaríamos calculando el mínimo común múltiplo de 250 y 111. Este producto es totalmente grande, ¿no? Ya. Si alguien me puede dictar cuánto es 250 por 111. Bueno, ese es el mínimo común múltiplo de estos dos números y observen la utilidad del teorema, es sumamente importante, ¿no? Muy bien. Sí, aquí vamos a terminar hoy ya. Ustedes tienen otras actividades. Entonces, yo les espero el día sábado a las 6 de la tarde. Si alguien tiene alguna observación sobre sus exámenes, vayan preparando sus prácticas, vayan preparando la segunda evaluación. Me parece que es el 13 de noviembre. Entonces, preocúpense, por favor, pasen la auxiliatura, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Que les vaya muy bien. Aprovechen este fin de semana, ¿ya? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. También, Lice, gracias. Hasta luego.